Hola, mi nombre es Lucero Cabrera Mora. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad de Desarrollo Profesional. Mi materia es Derecho Penal, impartida por el licenciado Víctor Hugo Manríquez Hernández. Vamos a ver los principios y prohibiciones del derecho penal. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal es el conjunto de normas que se encargan de establecer penas o medidas de seguridad a conductas de las personas físicas o jurídicas que lesionan los derechos de los demás. Tiene como finalidad la lucha contra el delito. La legalidad penal, o conocida en latín como el principio nullum crimen nulla poena sierne previa leye, que significa que ningún delito, ninguna pena sin ley previa. Establece que el delito debe estar expresamente establecido en una ley formal, de manera de garantizar al ciudadano seguridad jurídica, ya que le permite conocer con exactitud la conducta prohibida y sus consecuencias jurídicas, en caso de que realice dicha conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún delito será sancionado si no está descrito en el Código Penal, para que no se violen las garantías del ciudadano que todos tenemos y que está constituida ahora sí que en nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una de las definiciones de la doctrina o la jurisprudencia nos ha dejado es que el derecho penal se divide en derecho subjetivo y derecho objetivo. ¿Qué es el derecho penal subjetivo? Hace referencia a la facultad que tiene el Estado para castigar. Es lo que conocemos como el ius puniendi o poder punitivo, que es la facultad de establecer delitos y sanciones, así como la potestad de imponer sanciones a los gobernados, que es el derecho objetivo. El derecho objetivo son las normas que se establecen en el Código Penal que ha dictado previamente el Estado. Además, se dice que el derecho penal subjetivo está limitado por el objetivo, porque el Estado solo puede castigar las acciones descritas como delitos que estén señaladas con anterioridad en la ley y con penas previamente señaladas en el Código Penal. El fundamento político y constitucional del ius puniendi es el propio de una república representativa democrática federal, creada de acuerdo con lo establecido en los artículos 39, 40, 41 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las instituciones que comprenden el derecho penal aplicable son el Código Penal Federal, que se utiliza en toda la República Mexicana, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Estatal, que esto que quiere decir que cada estado tiene su propio código, además de apoyarse en lo que es el Código Penal Federal. Y nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos, que es la que nos da la garantía como ciudadanos para que no se violen nuestras leyes. Los principios fundamentales de un derecho penal son aquellas directrices de la doctrina que le han impuesto barreras a la construcción del derecho penal, de tal forma que éste no se extralimite y afecte el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona comete algún delito, para empezar debe de estar descrito en el Código Penal para que se pueda juzgar como delito. Y de acuerdo a lo que haya hecho esta persona, debe de ser juzgado. O sea, no debe de ser, no se le debe de imponer de más un castigo a lo que no haya hecho. Las penas van de acuerdo a la proporcionalidad. Hay que distinguir dos. La pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada, como ya lo había yo explicado. Todo va de acuerdo al delito que se cometa. Hay delitos imprudenciales y delitos que, digámoslo de esta forma, son provocados o, bueno, delitos voluntarios o involuntarios. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si por accidente se atropella a una persona, lo más correcto es de que uno mismo vaya a darle el auxilio.
ese es un delito imprudencial. Un delito provocado es aquel que, por ejemplo, yo quiero atropellar a esa persona y me doy a la fuga. Entonces, la pena va a ser de acuerdo a lo que haya yo cometido. El otro es la proporcionalidad, se medirá en base a la importancia social del hecho. El delito debe cometerse en forma intencional o imprudente. En este sentido, se considera insuficiente la producción de un resultado o la realización de una conducta para fundar la responsabilidad penal, sino que esta afecta al bien jurídico. Debe ser realizada en forma intencional o imprudencia. Dentro de los principios relativos a la función protectora del derecho penal, encontramos que son aquellos que establecen límites al legislador sobre el contenido de la norma penal. Tenemos los principios de mínima intervención, los principios de subsidiariedad y los principios de proporcionalidad de las penas. En los principios y prohibiciones en materia penal se encuentran el principio de legalidad, establecido en el artículo 1 del Código Penal del Distrito Federal, que implica las siguientes garantías. Garantía criminal, el delito debe de estar previsto en la ley formal y material. Garantía penal, la pena debe ser establecida previamente en la ley. Garantía jurisdiccional, no podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia firme en un proceso seguido conforme a la ley. Garantía de ejecución, la pena debe ejecutarse tal y como lo prescribe la ley. En este sentido, el delito y la pena deben estar establecidos en una ley en sentido formal y material. ¿Cuáles son las ventajas? Garantiza la libertad individual, evita el arbitrio, afirma y asegura la certeza y seguridad jurídica. Las desventajas: es un obstáculo para la defensa social, no ofrece garantías contra el Estado legislador, permite el rompimiento entre criminal real y legal, es decir, no se castigan hechos por más atroces que sean para una sociedad. Si ese hecho no está descrito como delito en la ley, favorece la impunidad. Tenemos también el principio de tipicidad, que viene en el artículo 2 del Código Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Es la adecuación de la conducta al tipo. Habrá tipicidad cuando la conducta de alguien encaje exactamente en la atracción plasmada en la ley. Acción: cuando la conducta típica consiste en un comportamiento positivo, por ejemplo, robo por apoderamiento y homicidio por estrangulamiento. De mera conducta: para la integración del delito no se requiere que se produzca un resultado, pues basta la acción para que nazca un delito y tenga vida jurídica. Tiene que haber portación de arma prohibida. De materia por resultado: debe tener un resultado de manera que la acción u omisión del agente deba ocasionar una alteración, por ejemplo, homicidio, lesiones y fraude. De omisión: cuando la conducta consiste en un no hacer, o sea, un comportamiento negativo. Omisión simple consiste en no hacer, es decir, no se realiza lo que la ley prohíbe sin que produzca un resultado material. Comisión por omisión consiste en un no hacer en una inactividad, pero que tiene como resultado un daño o afectación a un bien jurídico. Para terminar, veremos el principio del bien jurídico y de la antijurisdiccional, estipulado en el artículo 4 del Código Penal del Distrito Federal. El bien jurídico es el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, en cuya virtud la intervención punitiva del Estado solo está legitimada cuando se usa para salvaguardar las condiciones de vida esenciales para la vida común de los ciudadanos. La antijuridad es el acto voluntario típico que contraviene de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el derecho del juicio impersonal objetivo sobre la contradicción existente entre el hecho y el ordenamiento jurídico. Muchas gracias.